especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Y también invitarte, yo soy psicóloga y terapeuta holística, me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Hay un montón de descuentos que puedes disfrutar en mi sitio web, así que si te gustaría disfrutarlos, puedes eh, entrar al link que está en la descripción aquí abajito de este video. Bien, para ustedes el día de hoy tengo dos canciones que nos hablan de esta conexión o son mensajes de tu persona especial para ti, ¿vale? Tenemos Para amar de Los Prisioneros y Deseo de cosas imposibles de La Oreja de Van Gogh. Bien, también tengo algunos mensajes para ti. Uno nos dice, siempre tendrá su lugar en mi corazón, y es el título de este video, ¿ok? Solo tengo ojos para ti, mi amor. Nunca quise herirte, te pido disculpas. Lo siento, pero quiero mi soltería. Y nunca te podré entregar lo que buscas, ¿ok? Y entonces vamos a estar mirando un poco más de qué se trata esta energía en particular. Así que muchas gracias quienes están participando del vivo, muchas gracias por conectarse, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a entrar ya a esta energía. Pueden participar en el sorteo de que te responda a tu pregunta de péndulo en el chat en vivo para quienes estén participando en el vivo. Si te lo perdiste y quieres participar la próxima vez, solamente suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas las notificaciones del próximo vivo, ¿ok? Vamos a ver ya. Tenemos un 7 de bastos. Esto nos indica que esta persona está más bien a la defensiva con este 7 de bastos. Estás ahí como esa energía de estar cerrado, de estar intentando mirar hacia adentro, protegerse de algunas cosas, ¿no? Vamos a ver un poco más. Ah, esta persona se está protegiendo del amor. Tenemos los enamorados. Sí, vemos eso, ¿no? Tengo solo ojos para ti, mi amor. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Y sin embargo, es esta misma persona quien está bloqueando esos sentimientos o esa conexión en particular que está entre ustedes, ¿no? Pero sí, los sentimientos son genuinos, son verdaderos, y esta es unión más bien de almas gemelas con la energía de los enamorados, ¿vale? Tenemos el 8 de bastos, el 6 de pentáculos y el 8 de pentáculos. Siento que esta es una persona que está evadiendo. Bien. Tenemos el 8 de bastos al reverso. Esta carta nos habla de estancamiento, de acción que no está siendo tomada, de acción que está siendo reservada, ¿no? Sin embargo, se ve esa conexión importante e intensa entre ustedes, y de seguro tú también lo sientes, ¿ok? Aparentemente acá hay alguna especie de tema con la reciprocidad. Hay ciertas cosas que tu persona no se siente listo o lista para entregarte, ¿no? Por eso nos dice justo arriba de este 6 de pentáculos, lo siento, pero quiero mi soltería. Y si vemos esta carta, hay alguien aquí que está entregando una moneda o un pentáculo a la otra, ¿no? A otra mano. Pero en esta ocasión lo veo bien retenido, entonces como, ¿no? Esa energía de retener, no pongo, no entrego, estoy evadiendo, me estoy concentrando en mi trabajo, estoy concentrando en mí, porque sé que finalmente lo que tengo no lo reconozco, ese valor, esa capacidad de amar, esa capacidad de entrega, no la puedo reconocer en mí. ¿Y cómo la voy a entregar si es que no la logro reconocer en mí? Bien, no reconoce su propia capacidad de amar, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco más tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Escorpio? ¿Cuál es la energía de Escorpio para esta lectura? Muchas gracias, guías espirituales. Bien. Ya te vemos a ti con una energía un poco... a ver, es como si también estuvieras intentando resguardarte, ¿no? Quizá en tu mente ha estado con esos pensamientos angustiosos que ya estás comenzando a soltar con respecto a esta conexión.
Y también a ti te veo un poco a la defensiva, ¿no? Es como no quiero salir herido o herida nuevamente de esta conexión. Entonces tengo cierta necesidad de protegerme. Y mira, tú tampoco estás actuando. Tenemos que ambos aquí están en la misma posición, 2 8 de bastos. No hay acción, no hay movimiento por parte de ninguno de los dos, ¿ok? Tenemos al emperador al reverso y tenemos el as de espadas al reverso. Me habla de tu silencio. En este caso, tú hasta incluso pudiste haber bloqueado a esta persona de las redes sociales y siento que te cuesta sentir ese control, quizás como sobre ti mismo, te cuesta no poder comunicarte con esta persona de la forma en la que quizá te gustaría o aceptar que las cosas han cambiado. Y eso nos desempodera un poco, pero al mismo tiempo es el silencio y la perspectiva lo que nos va a ayudar a poder observar esto de otra forma, ¿ok? Quiero sacar algunas cartas más para la energía de tu persona especial, ¿ok? ¿Qué más necesitamos saber acerca de la persona especial de Escorpio? Uy, aquí hay comunicación, ¿ah? Esta persona realmente está esperando una comunicación de ti. Es como que está esperando que tú des el inicio para poder decirte lo que realmente siente, ¿no? Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa realmente? Como nos dice esta persona, lo siento, pero quiero mi soltería, es como si no estuviera dispuesto o dispuesta a entregar, ¿no? Quizá por ahora. Más adelante, en un tiempo más, quizá no lo sabemos, pero siento que esta persona quiere hablar de ese término o de cómo terminaron las cosas entre ustedes y lo poco valiente que se siente como para sanar, es como que no está queriendo sanar o hacerse cargo de lo que realmente siente, que es esta carta de los enamorados. O sea, ni siquiera esta carta de los enamorados las tienes tú, la tiene esta persona. Solamente siento que realmente esta persona no está preparada para soltar la conexión, pero al mismo tiempo es lo que siente que tiene que hacer, ¿ok? Vamos a mirar un poco el resultado de esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Tenemos el Caballero de Fuego. Esta es una persona que puede estar entrando y saliendo de tu vida, definitivamente muy atractiva. Puede ser un signo de fuego o un signo de agua también. Tenemos el Caballero de Fuego, el Caballero de Agua, ¿no? Y tenemos el Rey de Fuego. Son 3 cartas, pueden hasta incluso ser 3 personas distintas con las que estamos lidiando. Pero siento que nos habla principalmente de la inestabilidad de esta persona y de alguna especie de proceso de madurez que tiene que ganar. Bien, ahora, sí siento que puede aparecer nuevo amor en tu vida con este caballero de agua. Bien, y que es una persona, un caballero de agua, va a estar en una posición mucho más comprometida de lo que va a estar el signo de fuego, que es como de más movimiento, ¿no? Entonces, caballero de agua puede ser una nueva oportunidad para ti y que siento que también tiene un mayor grado de madurez y está preparado para una conexión. Entonces, esta lectura se está tratando de soltar lo que ahora no es viable y no es posible y darle el espacio a algo nuevo. O sea, sí hay amor para ti. Bien, si es que nos hablase de esta persona en particular, nos habla de un proceso de evolución que tu persona tiene que vivir, esta inestabilidad, hacerse más seguro de ti mismo, o sea, de sí mismo, perdón, y volver a hacer esta oferta de amor cuando está listo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más necesitamos saber con respecto a esta conexión. ¿Qué más? Bueno, vamos ya viendo estas cartitas. Muchas gracias a quienes están presentes durante este vivo. Espero que la lectura les esté ayudando. También pueden participar en el sorteo de una lectura de péndulo conmigo,
Quienes estén presentes se pueden conectar al chat en vivo y están las indicaciones ahí, ¿ok? Tenemos atracción. Permite que tus amigos te ayuden, confía, dale chance a tu relación. Esta persona es como si quisiera que tú estuvieras ahí disponible para cuando él esté listo o ella esté lista. Y bueno, no podemos entregar nuestra energía a una persona que realmente no sabe bien qué es lo que quiere, ¿ok? La única forma de que pueda reconocer qué es lo que realmente quiere contigo es que pase por ese periodo de soltería, ¿no? Que está buscando, o ese periodo como de libertad, para que experiencie y viva lo que es eso, y que se pueda volver a repreguntar o replantear si es que eso es lo que realmente quiere o desea. Bien, pero sí está esperando que tú en algún momento le puedas dar un chance. Y si hay conversaciones del corazón al corazón, si es importante la honestidad, sí siento que hay una conversación importante que tienen que tener con respecto a lo que está sucediendo, ya sea para cerrar el ciclo o arreglar las cosas, pero siento mucho que, bueno, quizás no es lo que queremos escuchar, Escorpio, pero sí es positivo porque yo no te veo pasándola nada bien. Que se cierre el ciclo por lo menos por un tiempo, ¿no? Y tenemos la luna de miel. Eh, siento que esta persona como que viene a terminar esto de una forma u otra, como para disfrutar de esa soltería, pero al final del día no le va a quedar tan bien como lo piensa. Y es ahí cuando esta persona vuelve, ¿ok? Y tenemos sanando cosas familiares o asuntos familiares. Y esta carta tiene que ver mucho con sanar el niño interior, sanar como los traumas del pasado, los traumas de la infancia, los apegos, estilos de apego. Entonces, eh, siento que principalmente tu persona necesita este quiebre, ¿no? Para pasar por este aprendizaje y que pueda reconocer lo que quiere en sí mismo o en sí misma. Bien, vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Es recomendable que Escorpio se quede aquí, quizás esperando a esta persona o no. Muchas gracias, guías espirituales. Es recomendable para nuestros chicos y chicas de Escorpio que comenzamos a aconsejar. ¿Ya estás listo? Para pedir ayuda. Ok, pide guía, eh, pide por ayuda a tus ángeles, pero también nos dice, es poco probable. Siento como que ya tienes que comenzar a estar listo o lista para soltar esto. Pide ayuda para hacer esto, significa pedir terapia, pedir lecturas de tarot para entender mejor esta situación. También pedir consejo a tus familiares o amigos, pero también pide a tus guías por aquello que deseas manifestar y también pide a tus guías por sanación. Hay algo acá con confiar en el camino. Nos dice, acá es poco probable, pero yo sí siento para ustedes que hay una gran posibilidad de nuevo amor, Escorpio, ¿ok? Hay una gran posibilidad de nuevo amor. Vamos a ver ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ustedes, ¿ok? Ok, están interesantes estas cartas. Sí, veo a esta persona como que le está faltando claridad, veo que le está costando soltar y entregarse. Sí, mira, nos salen nuevamente los enamorados, pero nos sale al reverso. El hombre colgado está reteniendo sus sentimientos. Acá hay mucho miedo a amar. Esta persona tiene mucho miedo a amar y a entregarse a sí mismo, ¿ok? Quiere salir de fiesta, quiere celebrar, quiere salir a tomar con este 3 de copas. Llega en algún minuto donde tiene que ver las cosas con claridad y cortar este ciclo repetitivo en su vida. Pero siento que esto tiene que ver con
su proceso divino de autoconocimiento y entendimiento de sí mismo. Y con la carta de la luna acá veo mucho miedo, veo como esa oscuridad que tiene esta persona especial, entonces necesita pasar por un periodo oscuro antes de, eh, antes de llegar a otras conclusiones, ¿ok? Vamos a ver. La verdad es que por lo menos por ahora no vemos acción. Les dije principalmente lo que se necesita es distanciamiento acá por el momento. Muchas gracias, guías espirituales. Un último consejo para Escorpio. Todavía pueden participar por las lecturas de péndulo que estoy haciendo y voy a estar haciendo ahora en el chat en vivo que ya están participando algunas chicas, así que quienes quieran participar, este es el momento para ir dejando sus preguntas en el chat en vivo, ¿ok? ¿Qué te pide esta lectura, Escorpio? Te dice, reúnete con gente que te ama, te hace sonreír y eleva tus vibraciones, ¿ok? Entonces, vibra alto, recupérate, preocúpate de sanar y confía en la voluntad divina porque te están llevando a algo mucho mejor, ¿bien? Bien, tenemos a la porrista, esto no significa que tus guías espirituales te están dando ánimo. La libélula, esto es transformación, cambios, positividad y también guía espiritual para ti. Bien, tengo acá un venado, un bebé es como un Bambi, ¿no? Esto me habla un poco de la inocencia y de tener nuevos comienzos, ¿ok? Darte el espacio de tener nuevos comienzos, ¿ok? Vamos cerrando aquí la lectura, espero que te haya ayudado, te haya servido y nos vamos ahora a participar de las lecturas de péndulo, de quienes estén queriendo participar. Todavía tienes tiempo para dejar tu pregunta en el chat en vivo y voy a elegir 2 personas para contestar sus preguntas de péndulo según la guía que me den los guías espirituales, ¿ok? Así que aún tienes tiempo para participar, no te demores y deja tu pregunta de péndulo en el chat en vivo, ¿ok? Vamos a ver el chat en vivo, muchas gracias por estar acá. Larisa, yo sé que sigues pidiendo no sé si estás aquí o no ya, pidiendo los subtítulos en portugués. Como estamos en vivo, no hay subtítulos todavía, lo estoy poniendo después, unas horas después o el día siguiente de la lectura, así que mantente atenta, ¿ok? Sí están los subtítulos, pero no los puedo poner inmediatamente, ¿vale? Los tengo que poner luego, porque estamos en vivo y no hay traducción en vivo, ¿bien? Rosa dice, hola, buenos días, hola, ¿qué tal? Muchas gracias chicas por estar participando, todavía pueden dejar sus preguntas de péndulo. Vamos a comenzar, vamos con Caro, ¿bien? Muchas gracias a ti, Larisa, te mando un abrazo y un poco de paciencia que ya van a llegar los subtítulos para ti, ¿bien? Tenemos Caro. Caro dice, estaré pronto en una relación con mi persona especial, vamos a ver. Por el momento el péndulo nos contesta que no, esto no es un no rotundo o un no para siempre. Bien, algo sí tenemos que develar un poco con el tema, vamos a trabajar un poco con el tarot para entender un poco más de qué se trata esto. El por qué ahora no, bien, o qué pasa, ¿no? Muchas gracias. Ok. Se ve que por lo menos por ahora no. Cuidado con caer en los mecanismos de autosabotaje. Tienes que evaluar bien, Caro, si es que esta persona está lista o esta es la persona para ti. En este sentido, cuidado donde inviertes tu energía, porque siento que esta cosa no está avanzando. Hay emociones que están reprimidas o retenidas.
hay cosas que tu persona tiene que soltar. Tenemos el 5 de espadas. Esta carta nos habla como un poco nos puede hablar incluso de traición, o como de decepciones, ¿no? ¿Qué es lo que te pide esta lectura? Ojalá que no te decepciones. Baja a esta persona del pedestal y mírala tal cual lo que te puedo ofrecer, porque yo aquí siento que no se está ofreciendo nada muy concreto por el momento. Esto no significa que más adelante no pueda cambiar, pero como les he dicho en esta lectura, no voy a recomendar que se queden esperando a una persona, especialmente cuando estoy viendo estas cartas en la mesa. Si yo te digo, uy, veo un 2 de copas, veo la carta de los enamorados, veo cartas de copas, me inspira algo más, pero lamentablemente por el momento no, Caro, nos dice el péndulo y nos dicen las cartas, ¿ok? Así que principalmente esta lectura para ti te dice, cuida tu corazoncito. Bien, voy a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a elegir una persona más. Muchas gracias, chicas, por participar. Para que no se pierdan la próxima oportunidad, tienen que suscribirse al canal y darle a la campanita, porque ahí les va a notificar cuando vamos a hacer el próximo en vivo para ustedes, ¿ok? Vamos a contestar la pregunta de Larisa. Larisa, cariño, voy a intentar entender tu pregunta. No hablo portugués, pero espero que te pueda ayudar, ¿ok? Quiere saber si su persona especial le va a invitar a una conversación pronto o van a conversar pronto. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Larisa hoy? Tendrán una conversación con su persona especial dentro de este mes que viene, para abril. Bien, hay una posibilidad que sí, Larisa. Nos contesta el péndulo sí. Bien, pero ahora vamos a mirar un poco más de qué se trata eso. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Larisa hoy? En un segundo, vi una carta que estaba vuelta. ¿Cómo podemos ayudar a Larisa hoy? Caballero de espadas al reverso. Sí se ve silencio todavía, por lo menos. Bueno. Bueno, tenemos la carta de los enamorados al final de la lectura. Bien. Yo sí te voy a recomendar, Larisa, que puedas evaluar si es que esta conexión realmente te sirve. Por ahora, mira, el péndulo me dice que sí, pero el resto de las cartas me hablan de silencio. Entonces nos dice quizá todavía no, pero es posible porque tienen una conexión espiritual con la carta de los enamorados que sí puede haber una unión más adelante, pero ten paciencia, mantén ese silencio porque todavía viene a quedarse un rato. No veo la comunicación ahora inmediatamente, pero más adelante es muy posible que sí, ¿ok? Así que esos son los mensajes que tengo para ti, Larisa. Solamente cuida tu corazoncito porque esta persona, ojo con la toxicidad que hay entre ustedes, ¿ok? Con las cosas que no van bien en términos de comunicación. Préstale atención, dale un tiempo para aclararte, que te puedas aclarar si es que esta es la conexión que realmente te sirve para tu crecimiento personal espiritual, ¿ok? Eso sería por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. A todos los chicos y chicas que han participado en esto. Se van a seguir haciendo estos videos en vivo también. Ojalá una vez a la semana estar haciendo un vivo contestando sus preguntas de péndulo de forma gratuita. Así que quédense atentos, atentas a lo que viene al canal, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.